Hola, hola, hello, hello, hello. Hola, hola, buenas tardes. Aquí te saluda tu hermano en Cristo, Sergio Atanasio Jorge, a tus órdenes. Pues estamos iniciando el año 2021, estamos iniciando, bendito sea Dios que nos está permitiendo ver otro día más, un día más del 2021, ¿verdad? Acabamos de finalizar el 2020, pues hay que dar gracias a Dios también por todo eso, todas las bendiciones, todo lo que nos permitió vivir en el 2020 y pues pedirle también que nos permita seguir continuando, si es su santa voluntad, este 2021, que sea mejor, que sea más de muchas bendiciones. Sabemos que han habido muchas cosas, algunas personas ya no están con nosotros y pues de todas maneras sabemos que eh, nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, pues esta mañana, esta tarde, a donde quiera que te encuentres, dependiendo de la hora que sea, vamos a reflexionar un poquito, ¿verdad? Un poquito, yo te voy a compartir un poquito sobre un tema que he estado leyendo un poquito, he estado viendo a través de digamos, una película, una reflexión, pero a través también basado en las Sagradas Escrituras, que es el libro del profeta Daniel. Todas las maravillas que hace Dios están plasmadas, ustedes saben, en la Biblia, y pues no hay nada como leer la palabra de Dios. Así es de que si tú todavía no estás leyendo las Sagradas Escrituras, como en un tiempo yo tampoco lo estaba haciendo, te voy a invitar, te voy a exhortar, te voy a hacer hincapié, que pues por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, empieces hoy a leer la Biblia de poquito en poquito, porque a través de nosotros leer las Sagradas Escrituras adquirimos esa fe que nuestros padres del antepasado, o sea, de nuestros padres en la fe, como fue Abraham, Isaac, Jacob, este, todos los que vivieron, los profetas del Antiguo Testamento, que nos dieron, ¿verdad? Nos dejaron plasmadas la palabra de Dios, de cómo las maravillas de Dios se manifestaban allí. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, vamos a encontrar todo ese tesoro, todo ese, todo ese mensaje que nuestro Dios nos quiso dejar. Así es de que pues yo no quiero comenzar sin antes invocar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Te invito a que cuando inicies la lectura, no lo hagas sin hacer una oración. Eso yo lo aprendí del Padre Luis Toro, el Padre Marcos, que siempre hacen una oración antes, invocando al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y yo esta tarde también quiero hacer lo mismo, para que cuando tú leas las Sagradas Escrituras, hagas lo mismo. Invoca siempre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos dé discernimiento, nos dé entendimiento, para que no seamos nosotros quien veamos el mensaje a nuestro modo, nuestra manera de ver, sino que sea el Espíritu Santo que nos ilumine. Y pues por eso voy a invocar al Espíritu Santo a través de una oración. Si me acompañan ahí donde quiera que estén, vamos a decirle: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divino Espíritu, haz que esta palabra que vamos a leer hoy sea sembrada en nuestra mente y en nuestros corazones, y que tú, Señor, a través de tu mensaje, nos digas, nos hables. Dios Padre Todopoderoso, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Claro que sí, ya diciendo esto, que sea el Espíritu Santo que nos hable, ¿verdad? Les compartía un poquito el profeta Daniel. Hay mucha enseñanza, bastante enseñanza en el profeta Daniel. Yo solamente les voy a resaltar un poquito en el capítulo 3, voy a ir leyendo un poquito para que vayamos viendo el mensaje que nos dice.
el profeta Daniel, y yo te lo voy a ir resumiendo un poquito de lo poco que he aprendido, qué es lo que nos dice, a través de qué es lo que nos trata de enseñar esa lectura del libro del profeta Daniel. Y el libro es completamente, el capítulo es un poco largo, y pues así para que vaya siendo, como resumiendo, pues voy a ir leyendo poquito para que cuando tú lo vayas a leer todo, ya más o menos tengas una idea de qué es lo que dice, ¿verdad? Pero todo el capítulo 3 está súper buenísimo, mucha alabanza, mucha oración a través de este libro del profeta Daniel, el capítulo 3, versículo desde el 1 en adelante. Y la verdad está súper buenísimo, te lo recomiendo. No solamente el profeta Daniel, yo ahorita te estoy hablando del profeta Daniel, pero hay bastante enseñanza, bastante aprendizaje, porque recuerden que Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, o sea, es como una espada de doble filo. Entonces, si tú empiezas hoy en día a empezar a leerla, a escudriñarla, vas a aprender bastante. Entonces yo quiero compartirte esta reflexión, ¿ok? Voy a empezar leyendo el profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1, y dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Fíjate, 3 metros de alto una estatua. En ese tiempo el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 3 metros de alto y 3 metros de ancho. Estaba grandísima la estatua. Y colocó en el llano Dura, así se llama, en el llano Dura de ese tiempo, y la colocó en el llano Dura en la provincia de Babilonia. Eso estaba allá en Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, abogados de toda la provincia, para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Esa estatua tenían que adorarla todos. Por eso dice aquí que invocó a todos los funcionarios, en este caso digamos los gobernadores, los delegados, los municipales, todo el pueblo, de todos los que tenían un mandato en el gobierno, ahí tenían que estar reunidos y querían que se adorara esa estatua. En el capítulo 3 dice, versículo 3, se reunieron pues los funcionarios perfectos, o sea, todos, lo que mencionó, o sea, todos los que habían mandado a llamar, los reunió. Todos, casi la mayoría, porque era un mandato, no se podía desobedecer en ese tiempo la palabra del rey. Entonces pues se reunieron todos y tenían que adorar cuando en el momento, ahí más adelantito dice que tenían que adorar la estatua. O sea, en el momento que sonaran la trompeta para el anuncio, decían, al momento que se anuncie con la trompeta, se tienen que inclinar todos a adorar. Y recuerden que no se podía adorar ningún otro Dios, porque el mandamiento era, adorarás al único Dios que existe desde siempre y vive para siempre, adorarás solamente al único, al Dios. Entonces el rey quería que adoraran otra estatua. En ese tiempo creían en otros dioses, una estatua de oro querían que se le inclinara. Y recuerden, el mandato era, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahí estaban queriendo invocar a otro Dios, querían adorar a otro Dios, y es por eso que querían hacer esto. Pero entre medio de ellos había creyentes como tú y como yo en este tiempo, creyentes que creían en la palabra de Dios, que ahí ahorita vamos a mencionar los nombres de los que no se postraron, de los que decían que estaban firmes en la fe, que no se podían postrar, o sea, hincarse, inclinarse, darle respeto, culto, adoración a otra estatua que no fuera el mismo Dios, a nuestro Dios, el invisible, el todopoderoso. Entonces, pues ahí más adelantito yo te voy a ir como redactando, pero para que cuando tú lo leas encuentres el mensaje, encuentres la perla que está escondida allí. Dice, un mensajero proclamó con voz fuerte, hombres de toda raza, nación, lengua, en el momento que oigan la trompeta, los que le comentaba hace ratito, la flauta, la cítara y todos los instrumentos, el salterio
lanzaña y todo, menciona todas las, los instrumentos musicales. Los que no se postren y la adoren serán echados inmediatamente al horno de fuego ardiente. Los habían amenazado a todos, que si no se postraban ante esa estatua, iban a ser echados a un horno. En ese tiempo los castigaban echándolos a un horno de fuego. Imagínate un horno. ¿Tú quisieras entrar a ese horno de fuego? Pues yo creo que no, ¿verdad? Nadie le gustaría entrar. Entonces, pero la fe tan grande que habían de esos ministros de Dios, esos creyentes, esas personas, era tan grande que ellos le dijeron, cuando el rey Nabucodonosor les dijo, póstrense, adoren la estatua. Y habían tres que da los nombres ahí, ahorita te los voy a mencionar. Dice Sidrac, Misac y Abednego. Cuando dieron la orden de que se postraran ellos, habían otros creyentes, pero ¿sabes qué pasó? Cuando los amenazaron, habían muchos, como hoy existe, muchas personas que creen en Dios y decimos cristianos, ¿verdad? Que somos fuertes en la fe, pero en el momento que nos amenazan, en el momento que nos amedrantan, en el momento que nos dicen que tenemos que hacer algo, inmediatamente se desvanece nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos agarran de lo que nos duele, nos meten miedo, nos amenazan. Es lo que pasó en ese tiempo. Le dijeron que los que no se postraran los iban a meter en ese horno de fuego. Y le dijeron, esta vez es mucho más grande el castigo. Vamos a ponerle 7 veces más fuego. O sea, imagínate un fuego ardiente y le iban a poner 7 veces más el calor. ¿Para qué? Para que se espantaran mucho más. Tenían que adorar esa estatua, porque si no, pues iban a ser quemados. Entonces mucha gente tenía miedo a morir. Y eso es lo que va redactando. Te lo voy redactando un poquito para hacerte un poquito corto esto, porque la verdad esta es una enseñanza muy buena, muy grande, y para que tú lo vayas leyendo y lo vayas reflexionando. Te voy a ir tocando unos puntos que todo es importante. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, todo es importante, pero así para irte siendo corto el video, ir mencionándote los factores importantes que van resaltando, ¿verdad? Entonces, fíjense, el rey Nabucodonosor dio la orden que se postraran, y entonces ahí estaba Sidrac, Mesac, Abednego ante el rey, y le dijeron, o sea, le preguntó, cuando ya los vieron que no se postraron, todo el mundo se postró, todo el mundo, a pesar de que eran cristianos y esos, se hincaron, adoraron la estatua ya. Entonces estaban traicionando al Dios Todopoderoso. Ahí habían los tres que te digo, y fueron los únicos que no se hincaron, no se postraron. Mesac, Sidrac, Misac y Abednego. Ellos se quedaron los únicos que quedaron de pie. Entonces, como todo mundo estaba así de frente, y uno de sus servidores del rey los miró, volteó para ver quiénes son los que no lo habían adorado, porque efectivamente era como un plan que tenían eso. Tenían que adorar la estatua. O sea, tenían que adorar, en este caso sería adorar a otros dioses, adorar la mal llamada Santa Muerte, que hoy en día está mucho de moda, a otros dioses, supuestamente los santeros, una cantidad de cosas que hoy está saliendo. Y pues ahí te digo, ya empezaron y le dijeron, póstrense, adórenla. Y Mesac, Sidrac y Abednego, ellos no cedieron. Ellos dijeron que no iban a adorar a ninguna estatua. Entonces vamos a leer un poquito aquí. Dice, fíjate, en el versículo 15 dice, ¿están dispuestos ahora, cuando oigan el son de la trompeta y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar? Les dieron una segunda oportunidad para que se adoraran, se postraran, y ellos no cedieron. Dice, si no, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Imagínate, ya era un decreto, era un mandato que tenían que hacerlo. Dice que él decía que Dios los podrá librar de mis manos. O sea, él estaba seguro que ni Dios podía sacarlos de ese horno. Le contestaron en el versículo 16, Sidrac, Misac y Abednego respondieron al rey. Fíjese lo que le respondieron al rey.
con esa determinación, con esa seguridad, con esa fe que tenían en el Dios Todopoderoso. Le respondieron al rey, le dijeron: no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Ya lo estaban contradiciendo al rey. Si no lo hace, fíjate, le dijeron: si no lo hace, tienes que saber de todas maneras, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a estatua alguna. O sea, ni a estatua, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos tu estatua, le dijeron al rey, porque era la estatua que había puesto al rey. Ellos no querían aceptar ni adorar a otro Dios porque estaban convencidos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, el que tenemos nosotros, el invisible, el todopoderoso. No se le arrodillaron. Entonces el rey cambió de actitud con respecto a ellos y enfureció. Ordenó que se le calentara el horno 7 veces más, lo que te había dicho hace ratito. Eso no estaba antes. Había un horno encendido, pero esta vez era 7 veces más el calor. Mandó a hombres fuertes de su ejército a que los ataran y arrojaran al horno ardiente. Así fueron arrojados con sus ropas, mantos, pantalones y sombreros. Así completito los habían arrojado. Y fíjate cómo va obrando. Aquí empieza a obrar nuestro Dios, que siempre nos cuida, nos protege. Como la orden del rey era terminante, el horno estaba excesivamente encendido. La llamarada mató a los hombres que lo habían llevado a Sidrac, Misac y Abednego. O sea, los que lo llevaban. Tan caliente estaba la llama que no aguantaron, no resistieron. Mató a los 3 hombres que los llevaban a aventar al horno de fuego. Fíjate, solamente con eso. Y si estaba tan caliente, entonces ¿por qué? Si los llevaban ellos mismos, me imagino que iban enfrente, ¿por qué no se quemaron también ellos? Ahí viene la explicación, adelantito, fíjate. Los que ahí empezó a orar Dios para que vieran el poder también. Sin embargo, iban por entre las llamas. Aquí voy a leer un poquito más adelante. Dice: y los 3 cayeron atados, ya los aventaron, sí, pero los 3 murieron, los otros que los llevaban. Y los 3 cayeron, o sea, Isaac, Mesac, Sidrac y Abednego cayeron adentro del horno de fuego ardiente. Dice: sin embargo, iban por entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así. Fíjate, iban entrando al horno de fuego, iban entrando ya derechitos a quemar, sin ningún miedo, porque estaban convencidos que ellos no podían adorar ninguna estatua, ningún otro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí. Yo soy el único, el invisible, el todopoderoso. Ellos estaban convencidos, como tú y yo debemos de estar convencidos, que hay un solo Dios. El invisible, pero todopoderoso, quien todo lo ve, quien todo lo puede y quien todo lo sabe. La verdad me conmueve mucho la oración que iban haciendo. Esta oración que más adelante tú, si tú vas a las Sagradas Escrituras, lo vas a meditar, lo vas a leer. Para resumirte un poquito, voy a ir leyendo un poquito, pero fíjate cómo empieza la oración, que iban ellos entre las llamas, entre el fuego ardiente, iban orando. El versículo 26 dice: bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente. Versículo 27, porque eres justo en todo lo que has hecho. Todas tus obras son verdaderas, rectos todos tus caminos y verdaderos todos tus juicios. Has llevado a efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Has obrado conforme a la verdad y la justicia para castigo de nuestros pecados. Aún así, ellos iban alabando a Dios, agradeciendo y aparte reconociendo que aún así somos pecadores, como tú y yo a veces caemos, pero necesitamos levantarnos, pero siempre alabando a Dios. Tenemos
fracasos, tenemos caídas, tenemos situaciones, todo el mundo los tenemos como lo tenían en ese tiempo, pero no hemos caído hasta en eso, hasta llegar a un horno de fuego como ellos. Pero sí nos han pasado, te ha pasado a ti situaciones, te ha pasado problemas, y aún así ellos decidieron, como tú y yo debemos de orar, bendecir al Señor por todo, porque lo que dice ahí, dice, has llevado en efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre Jerusalén. Jerusalén que sería hoy en día pues toda la tierra, ¿verdad? Porque hemos pecado y obrado perversamente alejándonos de ti. Nos hemos alejado de Dios. Hay que reconocer, hay que pedirle perdón porque nos hemos alejado de Él. Pecamos mucho en todo y no dimos oído a tus mandamientos. Nos hemos alejado, no hemos cumplido los mandamientos de Dios, y entonces por eso debemos de reconocer, de creer, de pues cambiar, ¿verdad? Que es el trabajo que nos toca. Es bien difícil cambiar, es bien difícil dejar un vicio, es bien difícil dejar todas esas cosas, pero como aquí nos enseña, debemos de hacer el esfuerzo y seguir para adelante. Te está pasando una situación, tranquilo, ve y lee las Sagradas Escrituras. Hay mucha lectura de fortaleza y enseñanza que te puede levantar. Si tú y yo, solitos, tú o yo somos débiles, frágiles, pero ¿qué es lo que nos dice? Siempre Dios está con nosotros y debemos de creer en eso. Probablemente a lo mejor cuando ya tengamos la situación o tú y yo estamos pasando así bien duro, pues igual a lo mejor baja la fe, y eso es normal porque a todos les ha pasado. O sea, han perdido la fe por un momento, pero después tenemos que volver a levantarnos y reconocer que es por obra de Dios, o también quizás porque nos hemos equivocado, y entonces pedirle perdón a Dios y reconocer Él es el Dios Padre, es nuestro Padre, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es el invisible pero todopoderoso. Entonces ahí sigue continuando la oración. Ahí es una oración que iban unas alabanzas, que iban, o sea, es más adelantito, pero fíjate, más adelante el versículo 55 sigue alabando, son alabanzas que le iban haciendo al Señor. Permíteme, hijo, ahorita. El versículo 55 dice, bendito seas tú, que sondea los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Tenemos que alabar y ensalzar eternamente, levantar al Señor por aún así las dificultades, por aún así todo lo que nos vaya pasando. El versículo 56 dice, bendito seas en el firmamento del cielo, alabado y glorificado eternamente. Obras todas del Señor, bendíganlo, alábenlo, ensálcenlo eternamente. Ángeles del Señor, bendíganlo, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cielos, bendíganlo, alábenlo al Señor, ensálcenlo eternamente. Aguas, ahí viene diciendo desde ángeles, desde seres, plantas, aguas y todo eso, ensálcenlo. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él es nuestro Dios, Él es de toda la creación, ¿verdad? Todo ahí sigue todas las alabanzas que le hacían a nuestro Dios Padre. Entonces, cuando ya hicieron toda esa alabanza, y miren, ahí dice que el rey Nabucodonosor empezó a ver que los muchachos de que estaban alabando, pidiéndole perdón, alabando a Dios, y no se estaban quemando en ese fuego ardiente. El rey Nabucodonosor fue y se acercó y dijo, no metimos 3 hombres al fuego. Y él estaba mirando 4, dice, porque el ángel del Señor ya lo había mandado que los protegieran, que no les pasara nada ahí a los 3 que los estaban metiendo allí al horno. Y entonces el rey Nabucodonosor empezó a gritarles, Sidrac, Mesac, Abednego, salgan. Les dio la orden para que salieran. Entonces los muchachos pues vieron que no se estaban quemando y salieron, y entonces vio la gloria el rey Nabucodonosor. Ahí es donde miró el Todopoderoso. Y fíjate el versículo 95 dice, ya exclamó una vez que ya reconoció el poder del Altísimo. El 95, Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abednego, que envió a su ángel a librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey.
y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Ahí está reconociendo el rey reconoció la grandeza de Dios y empezó a hacerle alabanza también. Y más adelantito proclama, hizo un decreto que nadie, absolutamente desde ese momento, nadie tenía el permiso para decir cosas malas con el Dios de Isaac, Mesac y Abednego. O sea que es nuestro Dios, en este caso es nuestro Dios Padre. Él dijo, ordenó, fíjate aquí en el 96 dice, ordenó pues de toda raza, nación y lengua, todo aquel que hable de forma irreverente del Dios de Sidrac, Mesac y Abednego, será cortado en pedazos. Ya después de que había visto la gloria de Dios, ahí ya dijo que no podían hablar, decir alguna otra cosa porque serían cortados en pedazos. Y su casa será destruida porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. No hay otro Dios. Ahí reconoció la gloria de Dios. El versículo 100 del capítulo 3 dice, qué grandes son sus prodigios, qué poderosos son sus milagros. Su reino es reino eterno, su imperio abarca a todas las generaciones. Amén. Eso es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tú llegas un día a escuchar, por ejemplo, en este caso la reflexión que te digo está como en una reflexión, una película, novela, como le llamen, pero yo me baso en los capítulos y versículos, porque cuando tú veas algo así, tú tienes que ver si sí está escrito en la Biblia, y yo lo he estado siguiendo así. Entonces, todo el versículo 3 de Daniel capítulo 3, todo el capítulo 3 está toda esa historia que te acabo ahorita de resumir. Pero lo que te quiero invitar es, mira las grandezas de Dios, mira la belleza que tenemos, mira las bendiciones. Quizás a lo mejor nos enfocamos, y yo no soy la excepción, yo quizás a lo mejor, porque fallamos todos, a todos le estamos fallando a Dios, pero hay que empezar a leer un poquito las Sagradas Escrituras. Ahí lo que yo te estoy compartiendo, quizás te lo resumí, pero tú precisamente ve y con tus propios ojos, con tus propios labios, lee la palabra de Dios, todo el capítulo 3 de Daniel, y verás cómo fueron sacados del horno ardiente de fuego, que era imposible, es imposible de hecho, pero como dice la Escritura, para lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y yo con eso te quiero dejar, y pues también antes de cerrar, y eso ojalá y que Dios Todopoderoso obre en alguna palabra que yo te pueda transmitir, que te llegue a tu mente y a tu corazón. Como te dije, antes de hacer una oración, invoca al Espíritu Santo para que no seas tú quien interprete la Escritura, porque ahí lo dice claramente, que ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia, dice. Entonces, Santiago 5:19, este versículo te lo voy a leer para que más o menos lo que te quiere decir ahí. Santiago 5:19. Vamos a ver qué nos dice en Santiago capítulo 5 versículo 19. Ahí es un mensajito, dice el padre Luis Toro, un caramelito de chocolate y de fresa. Santiago 5:19, porque como así a mí me transmitieron un día, ojalá y un día yo pueda por lo menos hacerte que un día vayas y leas un versículo, un capítulo, un versículo, medites un poquito, porque el aprendizaje es poco a poco. Las escrituras no se aprenden de la noche a la mañana, como créeme que yo me ha costado así, pero siguiendo las enseñanzas del padre Luis Toro, el padre Marcos Galvis, poco a poquito. No necesitas ser grande para empezar, necesitas empezar para llegar a ser grande. Recuerda que cosas pequeñas todos los días, a la larga se suman cosas grandes. Y te leo el Santiago capítulo 5, versículo 19. Dice así: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar
muchos pecados. Santiago 5:19. Y pues para cerrar, te quiero así terminar también como empecé, con una oración. Y quiero pedirle al Dios Todopoderoso que si un día tú llegas a escuchar esta palabra, este capítulo de Daniel, que tiene mucha enseñanza, capítulo 3 completo hasta o sea, todo el capítulo 3 y las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios Padre, que bendigas a cada una de las personas que lee las Sagradas Escrituras, que está intentando a seguir tus caminos, como dice el libro del Eclesiástico. Si tú decidiste seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque es una lucha continua. Pero tú, oh Dios, conoces nuestros corazones, conoces nuestra mente, y lo que nosotros no somos capaces de cambiar, Señor, tú lo puedes cambiar en nosotros. Debemos de tener mucha fe, pero a través, adquiriendo la fe, a través de leer tu palabra. Porque el Salmo 119, 105 dice: para nosotros tu palabra es lámpara para nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. Y así, oh Dios, que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya servido un poco este video y nos vemos en el próximo video. Feliz año 2021 y que tus sueños, tus metas sean, que se haga la voluntad de Dios, pero que si tú tienes una fe, para lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.